Continuamos con el curso de Geopolítica y estamos en el módulo 2, tema 5, en el monográfico sobre Medio Oriente, en concreto sobre Siria. Vamos a hablar del Frente Islámico. Ahrar al-Hassan o Ahrar al-Hassan al-Imiyya o Movimiento Islámico de los Hombres Libres del Levante. Ahrar al-Hassan, también conocido como Ahrar al-Hassan al-Imiyya o Movimiento Islámico de los Hombres Libres del Levante, es un grupo terrorista fundado por islamistas después de su liberación como prisioneros sirios, como parte de una amnistía ordenada por el régimen en mayo de 2011. Se trata de un grupo militante sunita que comprende unidades islamitas y salafistas y que opera en Siria y cuyo objetivo principal es derrocar al régimen sirio y establecer un gobierno islámico. Es considerado uno de los más grandes y poderosos grupos rebeldes. El grupo realizó su primer ataque en noviembre de 2012. Actualmente el grupo está presente en la provincia de Idlib. El líder del grupo fue Abu ar-Rajjan entre 2013 y 2016. Durante los últimos 6 años, el grupo se alió ocasionalmente con el Estado Islámico y con Ayatollah Tahir al-Hassan, si bien también ha participado en las hostilidades contra el grupo ISIS. Hezbollah, también llamado Partido de Dios, es una organización política, militar y social islámita chiita que ejerce un poder considerable en el Líbano. Surgió con la ayuda de Irán durante la ocupación israelí del Líbano a principios de la década de 1980, aunque sus raíces ideológicas se remontan al renacimiento islámico chiita en el Líbano en las décadas de los 60 y 70. Después de que Israel se retiró en el año 2000, Hezbollah resistió la presión para desarmarse y continuó fortaleciendo su ala militar, la resistencia islámica. Su líder desde 1992 es el libanés Hassan Nasrallah. De alguna manera, sus capacidades ahora exceden las del ejército libanés, su considerable potencia de fuego utilizada contra Israel en la guerra de 2006. Su implicación en el conflicto sirio tiene lugar desde el estallido de la guerra civil, si bien en sus inicios prestaban asesoramiento a las fuerzas gubernamentales para mejorar las carencias del ejército sirio. Desde octubre del 2012 participan también directamente en los combates. Para la milicia libanesa, Siria, en el nexo de unión con Irán, quien le proporciona armas y campos de entrenamiento. Un régimen suní hostil sirio podría cercenar este apoyo. Lo mismo que una Siria inmersa en el caos de grupos suníes extremistas enfrentados. Grupos rebeldes. El Ejército Libre Sirio, LS, o Movimiento de Oficiales Libres. Este está formado por desertores de las Fuerzas Armadas sirias en julio de 2011. El Ejército Libre Sirio, LS, es una alianza flexible de grupos rebeldes que luchan contra el gobierno del presidente Assad y el grupo Estado Islámico. En 2012, el LS creó el Consejo Militar Supremo, el CMS, también conocido como el Consejo de los 30, en un intento de formar una estructura de comando entre sus brigadas. Sin embargo, la tensión surgió en el CMS después de que un grupo de líderes del LS intentara reemplazar al líder general del CMS, Salim Idriss. Como resultado, la Coalición Nacional del LS para las Fuerzas Revolucionarias y de Oposiciones Sirias, Coalición Nacional, ordenó la disolución del CMS en junio de 2014. Desde la disolución del CMS no ha quedado claro si el LS tiene una estructura de mando establecida. En varios intentos de pacificar el conflicto, el LS emitieron declaraciones unilaterales solicitando la desmilitarización de escuelas y hospitales. En esa línea, 4 de sus brigadas firmaron en julio de 2017 las escrituras de compromiso del Llamamiento de Ginebra, que prohíbe el uso de niños soldados y la violencia sexual. Si bien es difícil identificar los componentes de la LS y evaluar su fuerza relativa, los grupos rebeldes, bajo su bandera, continúan involucrados en contiendas multilaterales. Por ejemplo, los afiliados del LS se unieron a la batalla de Kobani en 2014, capturaron la ciudad de Bosna Hassan en marzo de 2015 y participaron en la ofensiva para expulsar al ISIS de Jarablus en agosto de 2016. En enero de 2018, el LS apoyó la ofensiva turca contra Afrin, una región controlada por las fuerzas kurdas.
En relación al control territorial, hasta 2015 el LS controlaba muchos territorios en Siria. Sin embargo, en los últimos años ha ido perdiendo el control sobre la mayoría de los territorios en favor del gobierno sirio y sus aliados. Estas son las 7 brigadas rebeldes sirias más visibles bajo el Ejército Libre Sirio. La Brigada Farouk, Liba al-Farouk, la Brigada Tamhid, Liba al-Tamhid, la Brigada de Mártires Idlib, Liba Suhad Idlib, las Brigadas de Unidad Nacional Kataib-Bada, al-Banitiyah, la Brigada Salah al-Din al-Yubi, Liba Salah al-Din al-Yubi. En los últimos años, el LS se ha caracterizado por una organización laxa y difusa, provocando tensiones internas y deserciones. Varios grupos se dividieron y comenzaron a actuar de forma independiente. Para contrastar esta tendencia, en 2017 se creó el Ejército Nacional Unido, UNA, con el apoyo de Turquía. Sin embargo, este intento de unificar varios grupos de oposición no tuvo éxito, ya que la lucha entre dichos grupos continúa. Régimen de Damasco, gobierno y milicias aliadas. Las fuerzas gubernamentales están formadas fundamentalmente por las Fuerzas Armadas de Siria y las Fuerzas de Defensa Nacional. Las Fuerzas Armadas de Siria son cuerpos militares estructurados en las siguientes divisiones: Ejército Árabe Sirio, la Armada Árabe Siria, la Fuerza Aérea Árabe Siria y la Fuerza de Defensa Aérea, además de varios grupos paramilitares. Las Fuerzas Armadas y el Mukhabarat han sido siempre vitales para la familia de al-Assad y el control del país. Como ya se expuso en el contexto político introductorio, los alauíes copan gran parte de los puestos más altos del ejército. No obstante, muchos territorios bajo control del régimen se organizan por señores de la guerra y unidades locales pro-régimen con intereses propios, y en muchas ocasiones cortoplacistas, por ejemplo, participar en el mercado negro. Pero después de sufrir miles de pérdidas y deserciones y tener problemas de reclutamiento, el dictador tuvo que pasar a depender de elementos irregulares locales y milicianos extranjeros, y principalmente de poder aéreo de Rusia para poder asediar y bombardear territorios conquistados por la oposición y recuperarlos. Las Fuerzas de Defensa Nacional, la FDN, son una organización que actúa como paraguas de diversas milicias pro-gubernamentales, milicias de carácter local, integradas y apoyadas por civiles de diferentes confesiones minoritarias y ciertos sectores de la mayoría suní. Están activas en localidades de tamaño pequeño o medio o en barrios de grandes ciudades. Su importancia ha ido creciendo en el transcurso del conflicto, sobre todo desde comienzos del año 2013. Al principio realizaban básicamente misiones auxiliares, pero han acabado participando en operaciones militares con el ejército. Han sido entrenados por instructores iraníes y de Hezbollah. El número de miembros de esta fuerza rondaría los 100.000 hombres. Las milicias de carácter privado, político o confesional, que su importancia ha ido en aumento con el transcurso del conflicto, convirtiéndose en una herramienta eficaz e importante para el régimen. Muchas de estas milicias, entrenadas por efectivos iraníes y de Hezbollah, han evolucionado hacia verdaderas unidades de combate. Este es el caso de las brigadas Ba'ath, milicia compuesta por miembros voluntarios del partido Ba'ath Árabe Socialista, casi en su totalidad musulmanes, sunitas de Siria y muchos países árabes. Autoadministración kurda de Rojava. Las Fuerzas Democráticas Sirias, FDS, las Unidades de Protección Kurdas, YPG, y las Unidades Femeninas de Protección, YPJ. Las Unidades de Protección Kurdas, la YPG, asumieron el control sobre las áreas kurdas en el noreste de Siria, la región de Rojava, tras la retirada del ejército sirio en el verano de 2012. Ampliamente creído que era el brazo armado del Partido de la Unidad Democrática Kurda, su líder afirma que la YPG incluye alrededor de 10.000 luchadores. En 2012 se crearon las conocidas Unidades Femeninas de Protección o Unidades de Protección de la Mujer, la YPJ. Tanto la YPG como la YPJ firmaron las escrituras de compromiso del Llamamiento de Ginebra para prohibir el uso de minas antipersonales, la violencia sexual y la discriminación de género, y el uso de niños soldados, lo que ilustra aún más su grado de organización. Con el respaldo de los Estados Unidos, las unidades de protección kurdas han estado luchando contra el gobierno sirio y otros grupos armados, en particular el grupo del Estado Islámico. La autoadministración democrática en Rojava se formó en enero de 2014 y es la autoridad del gobierno de facto en las áreas kurdas.
las que las unidades de protección de los pueblos, YPG, y las unidades de protección de la mujer, YPJ, tienen la responsabilidad de la acción militar y dirigen otros grupos rebeldes kurdos y árabes, constituyendo las denominadas Fuerzas Democráticas Sirias, la FDS. La YPG declaró que tenía 50.000 combatientes, aunque las estimaciones independientes sitúan el número en torno a 30.000. En mayo de 2017, Estados Unidos comenzó a proporcionar armas a los FDS. En octubre del mismo año, las FDS capturaron Raqqa, la autoproclamada capital del califato del grupo Estado Islámico. En mayo de 2018, las FDS anunciaron la operación Tormenta al-Jazera contra los restos del Estado Islámico en Irak y el Levante y el ISIL, después de su reagrupación a lo largo de la frontera entre Siria e Irak. En diciembre de 2018 recuperaron a Ajin, el último bastión de ISIS en Siria. A continuación se muestra gráficamente la evolución del control de las distintas zonas estratégicas de Siria. Efectos del conflicto sirio. Políticos. La guerra siria se está convirtiendo en una sangrienta partida de ajedrez, en la que las distintas potencias regionales y globales en liza desplazan sus piezas para preservar su status quo, en demasiadas ocasiones sin atender el elevadísimo coste humano de sus movimientos. En los albores del inicio de un proceso de paz se baraja la hipótesis de la Federación de Siria. Esta configuración estatal federal con subdivisiones automáticas no parece convencer a Turquía por la cuestión kurda, ni el resto de los actores implicados parecen muy favorables. En todo caso, habría que poner sobre la mesa los intereses de todos los actores internacionales, sobre todo ¿quién? Estados Unidos y Rusia, pero también de Irán, Turquía o Arabia Saudí. A pesar de que el IL ha sido derrotado, o al menos sus estructuras de mando se han debilitado considerablemente, al igual que Al-Qaeda y otros grupos yihadistas, sus influencias no caerán en el olvido. Eso preocupa a Estados Unidos y a otras potencias occidentales y en cierta medida les sirve de pretexto para mantener su presencia directa o indirecta en Siria. Igualmente a los kurdos les preocupa su lucha por la autodeterminación y temen que Washington prescinda de ellos una vez que no lo necesite, como hace siempre, tras la victoria sobre el autodenominado Estado Islámico. Al mismo tiempo, se posicionan como baluartes contra la influencia iraní y el islamismo inspirado por Turquía, que a su vez los considera terroristas. En el caso de Arabia Saudí e Irán, la prioridad es el liderazgo regional que históricamente enfrenta a chiíes y suníes, y que erige como un aspecto fundamental entre países como Qatar, Arabia Saudí y Turquía, incluso Egipto. La campaña conjunta de todos contra el enemigo común que representaba el ISIS ha ocultado durante un tiempo los conflictos entre los contendientes y sus contradicciones que dificultan los puntos de encuentro y conciliación en unas negociaciones en las que habrá que contentar también a los distintos grupos armados sirios que luchan contra el régimen. La dificultad de un acuerdo en el marco de Naciones Unidas radica justamente en el inmovilismo y posicionamiento inflexibles de las diferentes potencias globales y regionales. El bloque liderado por Estados Unidos buscaba la caída del régimen de Al-Assad y su sustitución por un gobierno más manejable y laxo respecto a sus intereses estratégicos en la región. Acceso al transporte, recursos energéticos, la desactivación de un enemigo para Israel y la eliminación de Hezbolá y su amenaza a la estabilidad de Líbano e Israel, etc. Turquía y las monarquías árabes buscan estrechar sus lazos en el comercio energético y eliminar a uno de los enemigos chiíes en su lucha por el liderazgo en el mundo árabe. Tras las pasadas intervenciones armadas en la región de Estados Unidos y sus aliados, el temor a perder aún más su influencia en la zona obliga a Rusia y China, países con derecho a veto, a mantener una posición de fuerza en el Consejo de Seguridad. No han autorizado ninguna resolución que condene al régimen de Siria y abra la posibilidad de una intervención militar extranjera en el país que acabe con el régimen de Al-Assad. En cierta medida, esto ha permitido al régimen y a sus aliados actuar en un escenario de cuasi impunidad. Desde luego, los importantes lazos económicos y estratégicos con Siria, los recursos energéticos y la industria militar convierten a este país en una de las últimas piezas disponibles para Rusia y China, a efecto de consolidar su influencia en la zona. Por otro lado, Siria es para Irán
un aliado vital en su particular lucha contra Riad por el dominio del mundo musulmán. Si Siria cae, podría dañar seriamente al gobierno de Teherán e incluso provocar la caída del actual régimen. Desde luego, resulta tremendamente complicado conjugar los intereses y objetivos de cada una de las partes en la confrontación. La heterogeneidad y la multilateralidad del conflicto sirio podría significar el inicio de una pérdida de influencia del sistema de Naciones Unidas en la gestión de las crisis internacionales a nivel político y militar, salvando las importantísimas funciones a nivel humanitario. En cambio, podríamos regresar a un marco geopolítico en el que las diferentes potencias gestionan las crisis internacionales alcanzando acuerdos en otros foros internacionales y redistribuyendo sus zonas de influencia. Impacto humanitario. La escalada de violencia condujo a un rápido aumento del número de refugiados sirios y decenas de miles de desplazados internos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el 22 de agosto de 2011 la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria. Su mandato ha sido investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario durante el conflicto y determinar quiénes han sido los autores de los crímenes cometidos. Sus investigaciones se basan principalmente en las entrevistas a víctimas y testigos de las atrocidades y en analizar fotografías, vídeos, imágenes por satélite o informes médicos y de forenses. En su informe de 2012, la Comisión de Investigación Independiente de las Naciones Unidas documentó bombardeos y fuego con armas pesadas, lo que provocó bajas masivas y la destrucción de viviendas e infraestructura. Después del fracaso de un plan de paz negociado por la ONU y un alto fuego en junio de 2012, las hostilidades se extendieron a zonas que permanecían relativamente aisladas en los alrededores de Damasco y Alepo. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció en julio de 2012 que la violencia en Siria había alcanzado el umbral de un conflicto armado no internacional. Sin embargo, otros han argumentado que el umbral de un conflicto armado se alcanzó a principios de 2012. En enero de 2018, la Comisión de Investigación informó que se habían producido 34 ataques químicos desde 2013. Un nuevo ataque químico se produjo en abril de 2018 en el suburbio de Douma. La Organización Mundial de la Salud confirmó la muerte de 70 personas debido a estos ataques químicos altamente tóxicos. Las necesidades de ayuda humanitaria se han multiplicado en los últimos años de forma exponencial. Naciones Unidas pidió en diciembre de 2013 $6,5 millones para prestar apoyo a 16 millones de personas, la cifra más alta de la historia para un único conflicto. Sin embargo, la conferencia de donantes organiza en Kuwait que no alcanzó esa cifra. Solo se comprometieron $2,4 billones, muy lejos de la cifra requerida. Además, las agencias de ayuda y organizaciones que gestionan las donaciones se enfrentan a enormes dificultades para hacer llegar la ayuda humanitaria, particularmente a las ciudades asediadas. La situación en los campos de refugiados en los países vecinos se caracteriza por la superpoblación, la inseguridad y la incapacidad de cubrir las necesidades básicas. Los últimos datos recopilados por ACNUR son devastadores. Hasta ahora, la guerra siria se ha llevado la vida de alrededor de 500.000 de personas, provocado alrededor de 6,3 millones de refugiados y desplazado aproximadamente a 6,6 millones de personas dentro del territorio sirio. La ONU informó que en 2018 fue el año con mayores cifras de desplazamiento forzado en Siria desde el inicio de las hostilidades, con más de 1 millón de personas forzadas a huir de sus hogares. En la línea que años anteriores, durante el 2018, el conflicto sirio se caracterizó por elevados niveles de violencia, por la implantación de numerosos actores armados locales, regionales e internacionales, con alianzas fluidas y variables en algunos casos, contiendas en múltiples frentes, con diversidad e intensidad y graves impactos en la población civil. El balance de víctimas mortales continuó siendo muy complejo de precisar por las dificultades de acceso a zonas de combate y los obstáculos para contrastar y verificar la información. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, el SOHR, por sus siglas en inglés, con sede en Reino Unido, un total de 20.000 personas murieron a causa del conflicto durante el 2018, de las cuales cerca de 6.500 serían civiles, incluyendo más de 1.400 menores.
Estas cifras suponen una reducción respecto a los datos del mismo censo del 2017, año en que habrían fallecido 33.400 personas, entre ellas 10.000 civiles, y podrían ser las bajas las más desde el inicio de las hostilidades. Los balances generales del SHORE coinciden con los datos arrojados por ACNUR, 500.000 de víctimas mortales desde el inicio de la guerra civil, que añade el desolador dato de fallecidos durante el 2014, el año más cruento, unas 76.000 personas. Naciones Unidas dejó de ofrecer estimaciones de víctimas del conflicto en 2016, siendo su último balance oficial de 400.000 personas, datos de 2014. Por otro lado, los análisis de Armed Conflict Event Data Project, ACLD, concluyeron que en 2018 Siria fue el país con más muertes entre la población civil a causa de hechos de violencia, con cerca de 7.100 personas fallecidas. Esta cifra sería prácticamente equivalente a la suma de civiles muertos en los conflictos de Nigeria, Yemen, Afganistán y Filipinas, los otros 4 países que encabezan la lista de los más letales para civiles, según la ACLE. Expertos de la ONU, en el informe Perdí mi dignidad, violencia sexual y violencia basada en el género en la República Árabe de Siria, indican que fuerzas del gobierno de Siria y milicias aliadas han violado y atacado sexualmente a mujeres, niñas y también a hombres en una campaña de intimidación, humillación y castigo contra comunidades de la oposición. También señalan que grupos rebeldes han cometido delitos de violencia sexual y torturas y que militantes del EGIL asesinaron por lapidación a mujeres y jóvenes acusándolos de supuesto adulterio, que forzaron al matrimonio a niñas y que persiguieron y asesinaron a homosexuales. En diciembre de 2018, después de meses de lucha, las FDS lograron recuperar a Hin, el último bastión del grupo del Estado Islámico en Siria. La intensidad de la violencia se confirma aún más por los efectos del conflicto en la población civil. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, la OHA, confirma que hay 13,1 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria debido al conflicto. Esto incluye a 6,1 millones de personas que son desplazados internos, 5,5 millones de refugiados. La oficina también informa que hay más de 400.000 civiles asediados en toda Siria y alrededor de 8,2 millones de personas que viven en áreas afectadas por hostilidades y riesgos de explosivos. Alrededor del 33% de las viviendas e infraestructura en Siria han sido destruidas. 2,75 millones de niños sirios que no asisten a las escuelas y la mitad de las instalaciones de salud en el país han sido cerradas o destruidas.